año pasado os ofrecimos dos experiencias de circuitos abandonados urbanos, uno en Francia, Rouen-les-Essarts, aunque tengo por ahí a un tío que habla francés perfecto y me ha dicho que no se dice así, ya paso, me da igual, y Alcañiz, que le llamamos el Mónaco español, pero realmente Mónaco español había otro donde sí se llegaron a disputar carreras de Fórmula 1, que fue el circuito de Montjuïc, un circuito que está situado en la montaña mágica de Barcelona, así que nos hemos venido a Barcelona hoy para enseñároslo. Acompañadnos. La historia del mítico trazado de Montjuïc empieza aquí, en el propio Montjuïc, obviamente. La idea de Barcelona como ciudad es que ya había tenido una Expo Internacional a finales del siglo XIX y se plantean a principios del siglo XX tener una segunda Expo Internacional donde hablar de la electricidad. La electricidad por entonces era como el Internet de hoy en día, era el futuro, donde todo el mundo quería mirar. Así que empiezan a plantearse hacer una Expo Internacional en 1917 dedicada a la electricidad. Se plantean varias sedes a lo largo de la ciudad para reurbanizarlas. Finalmente se deciden por la montaña de Montjuïc con la idea de crear pues una especie de lugar de culto con un montón de palacios, museos y centros donde mostrar cosas. Empiezan a trabajar en ello, estalla la Primera Guerra Mundial, llega el general Primo de Rivera, primera dictadura en España, clase de historia que no os voy a dar ahora mismo. Sea como fuere, al final la cosa se va retrasando y se estrena esta Expo Internacional ya no dedicada a la electricidad, sino más genérica, en 1929, incluyendo el Estadio Olímpico de Montjuïc, que al final se había creado con la idea de crear una Olimpiada en Barcelona que al final no tendría lugar hasta 1992, así son las cosas. El caso es que para toda la Expo que se creó para 1929 lo que se hizo fue urbanizar toda esta zona y crear una serie de grandes avenidas, de grandes calles, con desniveles, con giros y con curvas, que mira tú por dónde acabaría convirtiéndose en un circuito. Pero ahora vamos a hablar de carreras y no tanto de historia. El tema es que en Barcelona ya había mucho movimiento por el mundillo de los coches, gustaban las carreras, gustaba el mundillo del motor, y había una peña llamada Peña Rin que se reunía todas las tardes en un bar que se llamaba El Rin, que estaba en la Plaza Cataluña y que ya no existe. El caso es que allí se empezaron a juntar gente que le gustaba mucho la velocidad y un día se preguntaron por qué no echaban una carrera de motos entre ellos a ver cuál era el más rápido. Eso fue en 1916, la primera carrera organizada por la Peña Rin. La Peña Rin fue creciendo, empezó a montar más pruebas y montó lo que acabaría siendo la subida a la Rabasada, que es famosa también y conocida, y algún día os hablaremos de ella. El caso es que en esa subida a la Rabasada es donde apareció Rudolf Caracciola, que acabó ganando la prueba en 1931. Aprovechando que había venido Rudolf Caracciola, que ya era un tío famoso y que era un piloto conocido y tal, decidieron traerlo a las instalaciones de la Expo de 1929 para que las conociera. Y acompañado de un piloto de la peña empezó a ver todas las calles, cómo estaba asfaltado, el formato, las subidas y las curvas y dijo, si aquí tenéis que hacer un circuito de carreras, aquí hay que hacer una prueba automovilística. Así es como la Peña Rin empezó a trabajar con la idea esta de hacer un gran premio en la montaña de Montjuïc. Después de que Rudolf Caracciola propusiera esta idea del circuito Montjuïc, al final la Peña Rin decide inmediatamente ponerse a trabajar para intentar montar un gran premio en esta montaña. Lo hace y empieza a hablar a través de su presidente, con el alcalde de Barcelona y también con la Generalitat de Cataluña, que le prometen darle subvenciones para montar una carrera de Gran Premio en 1932. El problema es que ese dinero, como tantas otras promesas políticas, nunca llegaría, así que la Peña Rin decide parar el Gran Premio de 1932 y esperar a 1933 cuando por primera vez habría un Gran Premio aquí, en Montjuïc. De todas maneras, en 1932, aprovechando ya la idea de Montjuïc, sí que habría una carrera motociclista, pero no utilizaría el trazado de Fórmula 1 que se acabaría utilizando aquí después. Pero para contarnos mejor toda esta historia de Montjuïc, darnos una vuelta por el circuito y contarnos quién ganó y quién no ganó, tenemos aquí a un invitado muy especial que es Valentí Fradera, nada más y nada menos, un hombre que... Guille, ¿qué tal, Valentí? ¿Qué tal? ¿Sabe más de Fórmula 1 que nadie y de este circuito o no? Bueno, quien realmente sabe de este circuito y quien tendría que ser tu guía ideal para este vídeo es Javier del Arco, nuestro añorado Javier del Arco, que por desgracia no está aquí para acompañarnos, pero que nos dejó por escrito dos magníficos libros de historia en los cuales está todo lo que siempre quisiste saber de Montjuïc y no sabías dónde buscarlo, está allí. Tengo un libro de esos, son 400 páginas, algo así, ¿no? Más. El de motos son 600 y el de coches creo que 580. Pues mira, vale para darle a alguien en la cabeza con él y dejarlo groggy. Valentín, nos vas a dar un paseo por el circuito, nos explicas cosas, ¿te parece? Venga, te explico lo que buenamente pueda. Venga, vamos. Vamos.
Para cumplir nuestra misión por las calles de Barcelona nos agenciamos un Mustang V8 de 5 litros de cilindrada, y aunque te parezca que no pega aquí nada, la realidad es que todos los coches ganadores de la carrera de Fórmula 1 en Montjuic utilizaron un motor Ford V8, el mítico Cosworth de FV, que a nivel técnico no está muy lejos del propulsor que empuja este Mustang GT. Bueno, Valentí, 1933, primer gran premio aquí, lo monta la Peña Rin, viene Nuvolari, viene Caracciola, vienen un montón de nombres famosos, no sé por qué vienen tanto famosos aquí a correr a Barcelona. ¿Cómo es esa dinámica? Ese primer año Nuvolari, de hecho Nuvolari participó en los 4 grandes premios que se disputaron, los 4 grandes premios Peña Rin que se disputaron del 33 al 36, fue el gran sostén de Montjuic en esos primeros años, porque él de hecho ya había corrido en Sitges Terramar en el 23, que fue su primera carrera fuera de Italia. Madre mía. Y tenía como un sentimiento de gratitud hacia Cataluña, hacia España, hacia la Peña Rin, y por eso cuando ya era famoso se dignó a venir también aquí. Esos años fueron maravillosos, porque en el 33 todavía no, pero en el 34 entró en vigor la fórmula de los 750 kilos, que los capitostes de la federación creyeron, bueno, si ponemos un límite de 750 kilos, los fabricantes no podrán hacer un coche demasiado potente. Que fue al revés. Error. Y empezó la leyenda de los titanes, de los Mercedes y Auto Unión. Ese primer año, el 33, bueno, primer gran premio, estaba Nuvolari, quedó quinto, tuvo problemas. En el 34 ya ganó Achille Varzi, estaban Achille Varzi contra Tazio Nuvolari, los dos grandes rivales de la época italianos, ganó Varzi, Nuvolari abandonó. En el 35 ya vino Caracciola, no, Caracciola vino en el 36. Sí, Curioso que Caracciola, habiendo sido uno de los que encendió toda esta historia, tardara tantos años en venir, ¿no? Bueno, porque claro, Mercedes y Auto Unión hasta el 34 no empezaron. Ten en cuenta que el Gran Premio Peña Rin era una carrera nueva, no puntuable para el Campeonato de Europa que se disputaba en aquellos tiempos, y en fin, les costó un poquito, pero en el 36 estuvieron Mercedes y Auto Unión. ¿Y quién ganó? ¿Un Mercedes o un Auto Unión que avasallaba? No, ganó ese año Nuvolari, con el Alfa Romeo de 12 cilindros. Batió precisamente a Caracciola por 3 segundos. Caracciola con el Mercedes W25. En aquellos momentos, cuando se montaba un gran premio, lo que tenía que hacer la Peña era buscar a los pilotos para convencerles, montar grandes... Sí, en aquella época no era como ahora, que los equipos están obligados a participar en todas las carreras, había que reclutarlos, un poco como pasa ahora en los rallies de regularidad. Para el Costa Brava, por ejemplo, que está a punto de disputarse, la organización sale a reclutar pilotos, ¿no? Que si traigo un Sandro Munari, que si traigo, etcétera, un Harry Toivonen... ¿Se les pagaba para venir o sí, simplemente...? Claro, cobraban una prima de salida. Por eso te digo la importancia de que Tazio Nuvolari participaba todos los años, porque su caché en aquella época ya era top. Y en cambio él, digamos que rebajaba su caché para venir aquí. Para hacer el esfuerzo de venir. ¿Y eso lo pagaba el ayuntamiento, la Peña? No, eso lo pagaba la organización, la Peña, claro. ¿Y la Peña dónde sacaba el dinero? Porque aquí no se cobrarían entradas, ¿no? Los socios, la Peña Rin era un club de socios pudientes, burguesía catalana, y oye, si había que poner dinero, lo ponían. O sea, que montaban carreras por el gusto de montar carreras, no era una cuestión de negocio como es ahora la Fórmula 1. No, negocio no, al contrario, pérdidas. Por eso las cosas siempre pendían un poco de un hilo, ¿no? Ha cambiado mucho el mundo de la Fórmula 1. Hombre, ahora... que se ha cambiado. Mira, te daré un detalle. ¿Sabes qué decía el reglamento uno de los artículos del reglamento Peña Rin del 36? Ese del Nuvolari, el Caracciola, el Rosemeyer con el Auto Unión. Es obligatorio dejar 2/3 de la pista libre a la izquierda cuando el piloto sea atrapado por un rival. Imagínate, el fair play, a Verstappen ahora. El fair play, la caballerosidad, ¿no? O sea, que yo era... Madre mía. Y bueno, y esa época maravillosa de los titanes en Montjuic duró hasta el 36, que por los motivos que todos sabemos, ahí después se separaron las carreras ya hasta las 2 posguerras, vaya. Guerra civil, sí. Guerra mundial, todo desgracias. Por fin vuelven las carreras a Barcelona, al mismo tiempo prácticamente también Lasarte también está haciendo sus grandes premios de Fórmula 1, que ya se llama por entonces Fórmula 1, si no me equivoco. Bueno,
Sí, Más o menos. en el 48. Vale. Y aquí de repente empiezan a hacer grandes premios y los hacen en Pedralbes en vez de hacerlo en Montjuïc. ¿Por qué? Bueno, de hecho Peñarrín ya tenía el proyecto en su época, o sea, si en el 37 hubiera habido un gran premio, seguramente ya hubiera sido en Pedralbes y no en Montjuïc. ¿Por qué Pedralbes si es un sitio más feo, entre comillas? Por un lado, porque Montjuïc ya se consideraba justo para las prestaciones que empezaban a dar aquellos bólidos, ¿no? Ten en cuenta que la Autounión tipo C de Bernus Meyer daba más de 600 caballos, el Mercedes W25 se quedaba en 500 y pico, bueno. Y por otro, la feria también se quejaba de que las carreras aquí, que le entorpecían y tal, y en cambio Pedralbes, en aquella época eso estaba en las afueras de Barcelona, no había ningún problema para cerrarlo, no había ningún problema de velocidad, permitía mucho más acceso al público. Los grandes premios de Pedralbes, dicen las fuentes de la época, que llegaron a haber 300.000 personas. Bueno, como Barcelona ahí metido, pon que no fueran 300.000, pero serían 200.000, ¿me explico? Sí, sí, sí. Y por eso la Peñarrín era más feo, en la posguerra se pasó a Pedralbes y dejó aparcado Montjuïc, que por suerte se mantuvo vivo gracias a las carreras de motos. Seguían ya corriendo. Que en el 51, por ejemplo, hubo Gran Premio de motociclismo y Gran Premio de Fórmula 1 puntuables, el de motos en Montjuïc y el de Fórmula 1 en Pedralbes. O sea, Barcelona tuvo Gran Premio de las dos modalidades. Topetazo en Le Mans, 1955. Eso se carga Pedralbes. Eso desencadenó una ola de pavor entre los organizadores de toda Europa, se cancelaron muchos grandes premios. En Suiza, por ejemplo, renunciaron a organizar carreras, una prohibición que sigue vigente hasta hoy, que parece ser que se va a levantar gracias a la Fórmula E. Coches eléctricos, sin emisiones cero. Y Peñarrín, evidentemente, renunció a organizar su carrera también ese año. Y ya no consiguió rearrancarla, el relevo ya lo iba a tomar el RAC, porque lo que al principio era una facilidad de organizar carreras en Pedralbes, con el paso de los años se fue complicando. Barcelona iba creciendo y aquello que en su momento estaba en las afueras y no había ningún problema, caramba, ya se convirtió en la entrada natural a Barcelona por carretera, con lo cual cerrar aquello ya empezaba a ser un problema, con lo cual la vista de los organizadores volvió a Montjuïc. Curioso, accidente, peligroso, bla bla bla, no se puede correr en Pedralbes porque es peligroso, pero de repente nos ponemos otra vez a correr en Montjuïc, que probablemente sea bastante más peligroso, ¿no? Sí, peligroso no, para el público no, peligroso, hombre, quizá para las motos. Murieron 7 pilotos de motos, ninguno de coches. Hubo el accidente el 75, pero el piloto no falleció. Salió herido, pero no... Sí, se rompió las piernas, pero no... No era un circuito más peligroso para los pilotos de lo que podía ser cualquier otro circuito del mundial, ¿no? Lo que pasa que era muy rápido. En Mónaco, que empezaron a correr en el 29, y aquí en el 32 motos, en el 33 coches, dices, caramba, ¿por qué en Mónaco se sigue corriendo y Montjuïc no? Mónaco es lento, Montjuïc era muy rápido. Y yo creo que eso es lo que lo mató. El progreso tecnológico de los bólidos acabó superando las posibilidades físicas del circuito. ¿Qué velocidad media se podía coger? Con mucha inversión se podría haber mantenido y acondicionado, pero claro, el ayuntamiento se limitaba a ceder el espacio y ya le parecía mucho. Todos estos gastos iban a cargo del organizador. Ya suficientemente caro era el montaje anual del circuito para los diferentes meetings que se organizaban, 3 o 4 al año, según, ¿no? Cuando había Gran Premio de motos se aprovechaba y se hacían más carreras, con la Fórmula 1 igual. Pues claro, eso a la práctica fue inviable. ¿Qué medias? Mira, el récord de Ronnie Peterson en coches de 1.21.8 en el 73, en el Gran Premio del 73, eso creo que era una media de casi 170 km por hora. Teniendo en cuenta la parte tienes lenta. En cuenta la bajada, que está con un par de curvas de primera velocidad, ten en cuenta que todo esto San Jordi y hasta el ángulo de Miramar era a fondo.
más de 250 km por hora en la recta. Se hacía mucha diferencia entre pilotos buenos y malos solo por eso, ¿no? Claro, y los aledaños de la pista ya ves cómo son, ¿no? Por mucho guarraíl doble o triple que pongas y tal. Había un poco de envidia con el tema del Jarama, bueno, es decir, vuelve el Fórmula 1 entre comillas por eso, ¿no? De hecho, gracias al Jarama, Montjuïc recuperó también la Fórmula 1. O sea, cuando ya el RAC toma el relevo de la Peña Rin y empieza a aprovechar que las carreras de motos para montar algún meeting, que si carreras de turismos, tal. En el 66 el RAC se anima y monta en el 65 una carrera de Fórmula 3. En el 66 dicen, ostras, vamos a probar con la Fórmula 2 y hace un gran premio de Fórmula 2. Entonces, momento en el que los pilotos de Fórmula 1 corrían en Fórmula 2 al mismo tiempo. Exacto. ¿No? Tú coges una lista de inscritos del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 2 del año 68, por ejemplo, y si quitas a los pilotos de la cola, te cuesta distinguirla del Gran Premio de Fórmula 1. Era un tema de diferencia Jim Clark, de coche, Graham ¿no? Hill, Jackie Stewart, etc. Entonces, en el 67 se inaugura el Jarama, recupera el Jarama la Fórmula 1 y llegan a un acuerdo el RACE y el RAC para alternar la carrera. Dices, caramba, el RACE, qué magnánimos. Bueno, a cambio, el Motoclub de España también negocia con el Real Motoclub de Cataluña y acuerdan alternar también el Gran Premio de Motociclismo que en aquella época tenía el Motoclub de Cataluña. Con lo cual, Jarama y Montjuïc alternaban el Gran Premio de motos y de Fórmula 1 durante esa época, ¿no? Los años que aquí en Montjuïc no había Fórmula 1, el RAC organizaba la carrera de Fórmula 2, que ya te digo, los pilotos eran los mismos, con coches un poco más lentos. Es decir que sí, por un lado había una alternancia, con lo cual no podía haber Gran Premio todos los años, pero por el otro, gracias a la construcción del Jarama, ya que el RACE consiguió recuperar el Gran Premio de España de Fórmula 1, Montjuïc lo pudo tener también en esas 4 ediciones maravillosas. Que de otra manera no hubiera tenido lugar. Claro, bueno, quizás sí, pero más complicado. Exacto. Bueno, 1975, accidente, desastre, viene un coche de la rasante, sale volando y más o menos por aquí, se estrella y mata a público. Y fallecen, no, público no, vamos a puntualizar esto que es importante, fallecen 4 personas, pero que estaban situadas entre el guarraíl y la valla, detrás de la cual estaba el público. Uno era un bombero, que estaba ahí de servicio, 2 eran periodistas, y uno era un personaje que se coló de alguna manera, no se sabe cómo. Estaba allí que no tenía que estar, básicamente. Exacto. De hecho, era una zona vetada al público, es decir, esas personas no tendrían que haber estado ahí, los periodistas, por supuesto, tenían su tribuna de prensa, el bombero sí, pero, en fin, me parece ser que estaba un poco distraído y esa persona que se coló, evidentemente, no tenía que estar. 4 personas fallecidas, aunque muchas fuentes, sobre todo inglesas, mencionan 5, no sé por qué. Quizá porque en la época hubieron heridos también, uno de ellos muy grave. Hubo un periodista de televisión española que estuvo en coma, luego se despertó. Es posible que en alguna fuente no muy se mencionara que no había sobrevivido y quedara para la posteridad el 5 fallecidos, pero fueron 4. Ross Tommelen, que sobrevivió al accidente, se rompió las piernas y falleció unos años más tarde en una carrera de resistencia en Estados Unidos. ¿Circuito queda herido de muerte y se cancelan las carreras por ese accidente o ya venía la cosa de mejor? A ver, el futuro del circuito de Montjuïc como pista de carreras ya pendía de un hilo. De hecho, el RAC, antes de celebrar el Gran Premio del 75, ya tenía sobre la mesa un papel de la Asociación de Pilotos de Gran Premio diciéndoles, señores, en el 77, cuando les vuelve a tocar, ya no vamos a correr aquí. Fue casualidad, en cierto modo. Accidente mortal el accidente mortal, digamos, que aceleró un poco el final, lo precipitó, pero el RAC ya era consciente de que el futuro de las carreras en Cataluña, en Barcelona, no pasaba por Montjuïc. Las motos siguen corriendo aquí después. Invirtiendo dinero, haciendo chicanes, etcétera, quién sabe lo que habría podido pasar, ¿no? Pero Montjuïc, tal como estaba, has de tener en cuenta que en el 72 ya se cargaron Monza a base de chicanes. El Spa de 14 kilómetros en el 70 lo fulminaron también. El Nürburgring largo tuvo que hacer obras, acondicionar los pianos y tal. Sí, al final se lo acabaron cargando igualmente. Los pilotos ya no querían correr en Nürburgring tal como estaba. En el 70 corrieron en Hockenheim. Es decir, la Targa Florio, también fulminada el Campeonato del Mundo de Resistencia. Hombre,
y Montjuïc ya vemos lo que es, coches volando en el rasante y tal. Hay que decir, por otro lado, de que el accidente no fue por culpa del circuito. Al Hill de Rolf Stommelen, que en realidad era un Lola, digamos, el equipo de Graham Hill, se le desprendió el alerón, ¿no? El coche salió volando, claro. No era la primera vez que se desprendía un alerón en Montjuïc, no, además. Curiosamente, en el primer Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en Montjuïc, en el 69, era el año en que se empezaron a popularizar los alerones. Los ingenieros no dominaban todavía mucho esto de las leyes de la aerodinámica. La culpa y para el los Lotus ingeniero. en concreto llevaban ese gran alerón con dos soportes muy finos directamente sobre las suspensiones. Sí. Aquello no soportaba las fuerzas que se generaban y de hecho los dos Lotus 49 de Hill y Jochen Rindt tuvieron el mismo accidente en el mismo punto, pero curiosamente las medidas de seguridad del circuito hicieron que aquello no pasara a un accidente grave si quieres, pero primero se salió Graham Hill y luego Jochen Rindt, que no se hubiera hecho absolutamente nada si no es que estaba el coche de su compañero no accidentado previamente, claro, y chocó contra él. Pero Jochen Rindt estaba tan agradecido a las medidas de seguridad del circuito que le regaló al RAC una reproducción en plata de un trozo de guarraíl, porque era consciente de que el doble guarraíl que había instalado el RAC a lo largo de toda la pista, de todo el perímetro, le había salvado la vida. La muerte de Montjuïc como circuito es lo que al final da la vida a Montmeló. Bueno, el RAC, como te decía antes, consciente de que esto tenía fecha de caducidad, ya estaba trabajando en proyectos para un circuito permanente. Está el famoso proyecto de Caldas de Malabella, que al final quedó en nada. Se llegó a dibujar un trazado en el que se hizo un tramo de Rally Costa Brava o Rally Cataluña, no recuerdo bien, en el año 79. Al final se localizó esa finca de Montmeló, en la que está el actual circuito de Barcelona-Cataluña, pero sí, el RAC ya llevaba tiempo trabajando en un circuito permanente y la imposibilidad de seguir con Montjuïc como un circuito, digamos, claro, les pilló un poco a contrapié. Ya sabían que en el 77 era difícil que se pudiera volver a organizar la carrera, pero claro, ese final tan abrupto, ostras, les dejó. No haces una obra de un circuito en 2 años, por más que quieres. De vacío, ¿no? ¿Qué recuerdo ha quedado de la montaña? Porque al final sí que hay una placa aquí conmemorativa, pero no parece que en la memoria colectiva de Barcelona. No, es algo que lamento profundamente. El único recuerdo que hay de que esto en tiempos fue una pista de carreras es esta placa, que bueno, tiene su mérito. Está aquí delante del Museo Olímpico y del Deporte, en el cual, aunque el automovilismo y el motociclismo no son deportes olímpicos, hay material del motor dentro, tanto de motos como de coches, de circuito, fuera carretera, etcétera. Pero sí, el único vestigio de que esto en su día fue un circuito de carreras es esta placa, en la que tenemos el palmarés de los 4 grandes premios de Fórmula 1 de las 24 horas de motociclismo, que sobrevivieron a los coches, a las carreras de coches, y se siguieron disputando una década más. Al 86 me decías. Es curioso, sí. Bueno, yo creo que fue debido a que las 24 horas de motociclismo eran una carrera aparte, digamos, el mundillo de la resistencia, las motos y tal. El circuito para una carrera de motos no requería un montaje tan espectacular como la Fórmula 1. Por lo pronto no había guarraíl a lo largo de la pista, sino simplemente balas de paja, ¿no? Era mucho más asequible, por así decirlo. Y era una prueba muy popular que empujaba a la organización que no era el RAC, era de Peña Motorista Barcelona, otro club aparte que montaba esta carrera. Y bueno, y siguió con ella una década larga más, pero en las 2 últimas ediciones, 85-86, en cada una de ellas falleció un piloto y eso ya fue la puntilla. Y curiosamente las 24 horas de motos aquí en Cataluña revivieron en el 95 en el circuito de Cataluña, los primeros años con el nombre de 24 horas de Montjuïc, como homenaje. Bueno, Valentí, una vuelta al circuito de Montjuïc, con lo que queda de él, que más o menos es todo, porque podemos dar la vuelta completa, ¿no? Lo dicho, sí, salvo la única variación actual que hay es la rotonda en Sant Jordi. Ya te digo, si bajas 1.21.8, oye, te mereces un premio. Récord ahí. Ya de momento ya vamos mal porque semáforo en rojo, pero bueno. Miramar, primera curva a izquierdas, aquí se venía de saltar en el rasante a tope, esa era caer, frenos, que me pillo confesado.
Sí, sí. Y para el coche aquí para girar prácticamente 180 grados, 160, ¿no? Sí, muy cerrada. Y aquí empieza la bajada, son 800 metros hasta la curva del Teatro Griego. Hablábamos de dos circuitos en uno, pues este es la bajada técnica, lenta, revirada, en contraposición a la subida rápida de pie en la tabla, ¿no? Nos abrimos y allí al fondo tenemos la curva de Rosaleda, también con una escapatoria. Todo esto era zona vetada al público. Se estrecha mucho el circuito Sí. comparado con la recta principal, ¿no? De hecho, era más estrecho todavía en la primera edición del Gran Premio Peñarrín del 33. De cara al 34 lo ensancharon, pero ya está, se quedó así, tampoco es excesivamente ancho. 9 metros creo que tiene esta calzada de ancho. La curva de la Font del Gat, porque aquí hay una fuente. Y bebía un gato aquí normalmente. Debía haber uno o más de uno. Está seguramente en segunda. Seguimos bajando la curva del Teatro Griego, aquí a la izquierda, para que digan que las carreras no son de cultura, y tenemos el teatro. Muy difícil parar el coche aquí bajando con el coche con las inercias que llevaban, por ligeros que fueran, los frenos eran los de la época, las ruedas eran las de la época. Sí. Costaba, ¿no? Sí, estos 800 metros hasta aquí, ya te digo que eran una parte difícil, técnica, de auténtico piloto. O sea, que Y ahora aquí ya empezamos a dejar Pero más un poco suelto más el rápido. motor, hasta la curva de vías, que Aquí se está pasaba. al fondo de este tramo. ¿Qué me decías? Que se pasaba encima de las vías del tranvía. Sí, la curva de vías que haremos luego es que pasaba el tranvía por ahí. En aquella época, años 50, Barcelona estaba llena, es esta, Sí. del transporte público de superficie en Barcelona, era el tranvía. Luego, en un momento dado, se decidió que no, que el tranvía ya era cosa del pasado y que había que ir al metro y tal, y lo taparon. Y ahora vuelve a renacer con el tranvía que hay en la diagonal, etcétera. Bueno, esta recta de bajada, recta cortita, pero en bajada, hasta la curva de izquierdas de la Guardia Urbana, que tenemos aquí, también llamada curva prensa. Aquí sí que había público, a la izquierda, aquí había una pequeña tribuna. Curva prensa, porque aquí estaban los periodistas colocados ahí, básicamente, mirando la carrera. No, ¿o? de hecho los periodistas estaban en la recta del estadio, ahí es donde estaba, aprovechando las instalaciones de las piscinas Picornell, ahí estaba realmente la sala de prensa. No sé por qué popularmente a esta se le llamaba prensa, pero vaya, curva de la Guardia Urbana, ya te digo, aquí había público, en la avenida Rius i Taulet, que es esta que vamos a hacer ahora, hasta la pérgola también habían unas pequeñas tribunas. Básicamente la única recta del circuito, porque la recta principal no es una recta. La recta principal no es una recta, o sea, el único punto del circuito donde te podías tomar cierto respiro era aquí, Que tampoco es que sea la excesivamente recta larga. avenida Rius i Taulet, recta de las Fuentes, decían en la época. Por la fuente de la Expo. Aquí la salida de las carreras inicialmente se hacía aquí, las 24 horas de motos la hicieron aquí siempre, en la recta de abajo. Los coches empezaron a haciéndola aquí, la salida del 33 por ejemplo, o hasta el 36 eran aquí. En la posguerra lo pasaron arriba, pero las 24 horas de motos siempre hicieron la salida aquí. No existían las piscinas arriba, ¿no? ¿Dónde estaban los No, boxes las por piscinas entonces? arriba se hicieron a mediados de los años 60, y aprovechando las obras que el ayuntamiento tuvo que hacer para hacer las piscinas, el RAC aprovechó y, ya que estaban las máquinas allí, poniendo un poquito de dinero, acondicionaron aquella zona también para la Fórmula 1, separaron los boxes de la recta con un bordillo y tal, construyeron una torre de cronometraje, que de hecho se quedó en Montjuïc, estaba fija ahí, no se desmontaba después de las carreras, pasó a ser un elemento más Sí. del mobiliario urbano, por así decirlo. Pero cuando la Fórmula 1 cesó en el 75, el RAC desmontó aquella torre y la instaló en la salida de la subida al Montseny, que también organizaban ellos. Y lo mismo, se pasó a ser un elemento más de la urbanización de la zona, hasta que la subida al Montseny también se dejó de hacer. Entonces ya esa torre la desmantelaron. Hacemos aquí pérgola a la izquierda. Pérgola contra pérgola, aquí ya Esto estamos es dando gas a fondo, aunque Gas no a fondo, pueda. vengo de la recta, prácticamente ahueco un poquito, me meto y me contrameto, ¿no? Sí, sí. Esto todo es cuesta arriba, marcadamente cuesta arriba. Esto es cuesta arriba hasta el estadio. El estadio está a unos 100 metros por encima del nivel del mar. La recta que acabamos de hacer está a unos 30, es decir, hay 70 metros de 70 desnivel. metros de desnivel. Por eso la bajada es la Entera. considerable bajada que acabamos de hacer, eso con velocidad
realmente se nota. Pueblo español, izquierdas... Sí, y aquí ya empezaremos la izquierda larguísima de Sant Jordi, que ahora tenemos cortada por una rotonda. Esto está casi contraperaltado, me atrevería a decir. Sí, por lo sí, menos sí. sin un buen peralte para estar aquí a fondo, ¿no? Sí, sí, es la única curva realmente bien peraltada de circuito, por así decirlo, es Rosaleda. Sí, que apoya mucho el coche. La primera del que nos encontramos frenada fuerte después del ángulo de Miramar. Todo lo demás es así un poco... Sí, bueno, esta es la rotonda que nos corta la acelerada a fondo de Sant Jordi. Esta es la curva de Sant Jordi, estamos a punto ya de enfilar la recta del estadio. Que en el Gran Premio del 75 el estadio se utilizó de paddock también. Todo fondo, Aquí ya es fondo. Aquí la gente total. estaba aquí mirando, gritando, bueno, zona paddock. Había una tribuna enfrente de los boxes. O sea, la teníamos aquí a mano izquierda. Sí, a la izquierda. Y sí, lo demás debía ser entrada general, con la gente apostada detrás de la valla. Había el guardrail, una vía de servicio y luego una valla y detrás el público. Sí, a fondo. Sigues a fondo, los boxes debían estar por aquí, si no me equivoco. Más o menos donde las piscinas, sí, más o menos. Sí. 280 ya, lo que da el coche, toda la potencia del V8. Sí, la velocidad punta de los Fórmula 1 debía rondar los 280 km por hora, sí, aquí ya estamos. Y aquí es donde nos asustamos, ¿no? Sí. Donde saltamos. Que dices, ¿qué pasa aquí? Que no veo por dónde continúa esto. Es el rasante, que los coches realmente volaban, ¿eh? Hay fotografías de los Fórmula 1 con las 4 ruedas despegadas que justo aquí cuando nos abandona el suelo prácticamente de las ruedas, se aligera el coche y el problema es que caes y tienes que caer en los frenos. De hecho, el histórico piloto y periodista Paul Frère llamaba a Montjuïc el pequeño Nürburgring. Seguramente parte influenciado por el salto, ¿no? Igual que en Nürburgring se salta varias veces por vuelta, aquí en Montjuïc los coches realmente despegaban del suelo, ¿eh? Es un circuito urbano, pero de urbano tiene nada, quiero decir. Los típicos circuitos que uno se imagina cuando habla hoy en día de circuito urbano es Macao, claro. Long Beach, Mónaco. Te imaginas esquinas, bueno... Lento, encajonado, aunque sea rápido, no... Es un circuito natural, o sea... Lo ves sobre el plano y dices, caray, qué diseño de circuito más bonito, ¿no? Pero surgió de casualidad. ¿Qué se podría hacer aquí para recuperar un poco la historia? Se podría hacer lo que ya se hace en otros sitios. A ver, no costaría nada que cada curva tuviera... Como vimos en Guadalupe, en Alcañiz. Exacto. Marcar las curvas y poner su nombre. Y como hay en multitud de sitios, no sé... allí en la montaña del Guinardó también hay unas barracas de la guerra civil, un búnker, no sé qué, y está todo con sus plafones explicativos ahí. Pues se podría hacer algo similar en cada curva. Yo también pienso que todo el perímetro de la pista se podía marcar en la acera con, no sé, pintado con unas estrellas o algo. O sea, eso no costaría mucho dinero. O sea, 3,8 kilómetros por 2 son 7 kilómetros y algo de pintura. Seguro que Joaquim Font nos da unos cuantos potes de Titan Lux gratis si es para esto, ¿no? ¿Y volver a correr aquí? Hemos visto revivals, pero parece que los revivals vuelven y desaparecen. Hubo un roadshow del equipo Williams en el año 95 aquí en la recta del estadio. Jesús Pozo montó en el 2007 el Martini Legends, que era una exhibición, pero fue espectacular. O sea, vino el equipo Ferrari con Marc Gené a montar un roadshow. Vino Emerson Fittipaldi con el Lotus 72 de la época, que ganó en el 73 aquí en Montjuïc. Pero aquello era una exhibición. De hecho, Jesús Pozo ahora monta sus espíritus de Montjuïc y del Jarama en circuitos permanentes para poder hacer carreras de verdad, porque aquí no se puede. Y, hombre, yo siempre... Apuesta, desde que nació la Fórmula E, yo lo vengo pensando, e incluso lo he dicho en alguna tribuna que han tenido a bien ponerme un mico delante. Aquí, si alguna vez hemos de volver a ver carreras en Montjuïc, o será la Fórmula E o algo similar, o no será. O sea, especialmente con la alcaldesa que tenéis, que igual la gasolina no la ve tan bien como los eléctricos, ¿no? Bueno, pero... Más fácil meter carreras de eléctricos hoy en día en la ciudad. No te estoy hablando para el año que viene, estoy hablando en un futuro, es decir... ¡Futuro! En un futuro, sí. Por lo pronto, ya ves el desnivel que hay aquí. Los Fórmula E necesitan más kilovatios para poder vencer toda esta subida desde la pérgola hasta el estadio, que ya hemos visto, que pica bien. Ya veremos lo que sube. Pues muy bien, Valentín, muchas gracias por enseñárnoslo todo y
y vamos a darnos un paseo nosotros más por aquí. Muy bien. Y arreglado. Muchas gracias, señor. Gracias a vosotros. En fin, así era el circuito de Montjuïc. Lo habéis podido ver, lo habéis podido rodar, habéis visto lo que eran subidas y bajadas. Duró poco en las carreras de Fórmula 1 moderna, realmente apenas hubo 4 ediciones, pero imaginarse un Fórmula 1 de los años 70, de los años 60, subiendo y bajando, yendo a tope, pedal a fuego hasta la línea de meta, es brutal. Lo podéis visitar, es 100% recomendable, recordar que es todo trazado urbano, pero aunque tengáis que ir a la velocidad que marca la ley, no os preocupéis por eso, porque os lo vais a pasar bien, lo vais a disfrutar y el entorno es precioso. ¿Que queréis ir rápido? Lo tenéis en simuladores como Assetto Corsa o el mítico Grand Prix Legends. En fin, esto es todo lo que os quería contar hoy. Nos volveremos a ver recordando viejos circuitos del pasado. Entre tanto, espero vuestros comentarios, vuestros me gusta, vuestros no me gusta y todas esas cosas. Suscribiros ya si no lo habéis hecho, por Dios, suscribiros. Hasta luego.